vamos a escuchar la siguiente ponencia, que va a ser llevada a cabo por la doctora Alexandra Alonso Sal. Ella es profesora del grado de Fisioterapia en la Universidad Europea de Madrid. También es socia cofundadora del centro One Life Centro, que es el centro multidisciplinar para el tratamiento de dolor en Madrid. También es componente del grupo de investigación del dolor musculoesquelético y control motor. Y bueno, pues también forma parte del claustro de profesores del máster de terapia manual ortopédica en la Universidad Europea de Madrid, donde fuimos compañeros. Sin más preámbulo, Alexandra, te concedo la palabra, así que estamos encantados de tenerte con nosotros y poder prestar atención a esa exquisita ponencia con la cual nos vas a deleitar. Muy buenos días y hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Católica de Ávila, a la que pertenece, y puesto a Jorge la oportunidad de estar con vosotros hoy. Espero me estéis viendo y escuchando bien sin problemas. Y bueno, yo vengo a hablaros del abordaje de la terapia manual en el miembro superior, en concreto en una patología que bueno, tiene una prevalencia muy importante en la práctica clínica en nuestro día a día, que sería el SAPS, el síndrome de atrapamiento subacromial. Y bueno, vamos a tratar de abordarlo desde una perspectiva un poco más multidisciplinar, ¿no? Es decir, vamos a enfocar primero la parte de la prevalencia, epidemiología, datos o factores a tener en cuenta fundamentales en esta lesión, más allá de la estructura patoanatómica, y luego vamos a abordar en concreto la estructura desde el punto de vista diagnóstico y del tratamiento, es decir, cuáles son aquellas estructuras directas a nivel musculoesquelético que la evidencia científica asocia que pueden ser el canal principal de la lesión. Entonces, si os parece, voy a compartir el archivo para la presentación que podáis seguirla y al final resuelvo las preguntas que tengáis. Vamos a ver el abordaje de la terapia manual en el síndrome de dolor subacromial, ¿no? En el SAPS. Y bueno, una pregunta que nos debería surgir, ¿no?, a todos en el día a día es si realmente estamos abordándolo de forma adecuada, ¿no?, en la presencia de pacientes con esta patología. Fijaros, la prevalencia de dolor de hombro en la población general aborda un 16-27% el porcentaje a nivel mundial, de los cuales en España tenemos unos 78 casos por cada 1.000 habitantes. Yo creo que es un dato lo suficientemente relevante como para, bueno, pues que tanto las líneas de investigación actuales como los fisioterapeutas, ¿no?, como profesionales que abordamos y trabajamos directamente en esta lesión, pues demandemos más investigación, ¿no?, y una mayor especificidad de las mismas, ¿no?, para tener los mejores resultados. Si nos vamos al impacto económico, además de esta lesión, nos fijamos como, por ejemplo, en Estados Unidos el coste promedio de la cirugía artroscópica de hombro es de $25.000, 23.000 euros, aunque bueno, ahí ya sabéis que la patología o la sanidad privada no abunda y los márgenes son diferentes, pero fijaros como, por ejemplo, en Reino Unido el coste de atención primaria en pacientes con SIS ha sido de 690 euros más o menos a nivel anual. Por tanto, tenemos un gasto importante a nivel económico. Fijaros en datos nacionales, ¿no? El número de personas con SAPS llenaría 44 estadios de fútbol, en este caso del Real Madrid, ¿no?, del Bernabéu, pero el coste sanitario serían 1.200 millones de euros anuales, ¿no?, que la sanidad pública está invirtiendo en esta patología, y lo que nos encontramos desgraciadamente es que en la mayoría de los casos la recaída de la lesión y el resultado de éxito pues no es todo lo positivo que debería ser, ¿no? En cuanto al concepto de la terminología, ¿no?, y de la nomenclatura que utilizamos tanto los fisioterapeutas como los traumatólogos principalmente, pues tradicionalmente se le ha denominado como el síndrome de impactación subacromial, ¿no?, conocido como ese estrechamiento del espacio subacromial que invade el espacio y que ocupa los tejidos subacromiales, principalmente la bursa, el manguito, la cápsula, etcétera. Sin embargo, el concepto ha evolucionado hasta la actualidad, conociéndose como síndrome de dolor subacromial, como SAPS. Y lo principal que tenemos que saber aquí es que ya no se considera solo que la estructura patoanatómica sea la base fundamental de este proceso, y de ahí que se le denomine
síndrome de dolor, ¿no? Veremos cómo pacientes con SHAPS en muchas ocasiones evolucionan de forma diferente, ¿no? Incluso aplicando las mismas técnicas de terapia manual. ¿Qué otros factores se le atribuyen a esta patología, a este síndrome, que tenemos que tener en cuenta en la evaluación en la consulta, ¿no?, diaria? Fijaros, por un lado, el diagnóstico de bursitis, la tendinopatía de bíceps, tendinopatías calcificantes del manguito o los desgarros o degeneración del mismo, en muchas ocasiones son diagnósticos, etiquetas que se les dan a los pacientes como causa y consecuencia, ¿no?, de SHAPS, pero realmente en la literatura científica nos encontramos que esto no siempre es así, es decir, podemos tener un síndrome de dolor subacromial que se salga de estos procesos o entidades patoanatómicas, ¿no?, o clínicas. En este sentido, ¿cuáles son las áreas de influencia que pueden participar del dolor de hombro y en concreto del SHAPS? Bueno, pues la columna cervical, la columna torácica y la columna lumbar son las tres áreas o regiones anatómicas que se han relacionado directamente con la patología. De hecho, veremos más adelante estudios como trabajando, abordando desde la columna cervical o desde la columna torácica con técnicas de terapia manual como las movilizaciones con Maitland, con Mulligan, etcétera, conseguimos efectos muy positivos en el dolor y en la discapacidad funcional en pacientes con SHAPS, ¿no? Por tanto, ya nos salimos un poco de la estructura local o de los tejidos más locales para abordarlo desde un punto de vista pues un poquito más global, ¿no? Fijaros, en concreto en la zona lumbar parecen existir relaciones funcionales con el oblicuo externo y el serrato anterior en un trabajo de push-up, por ejemplo, de empuje principalmente, ¿no? Es decir, sabemos que estos tejidos participan de la estabilidad escapulohumeral durante la ejecución, ¿no? De tal manera que pacientes que tengan un déficit, una carencia importante en el timing o en el reclutamiento de estos tejidos tienen un factor de riesgo añadido para desencadenar este proceso patológico. Por otro lado, un aumento de la actividad del core, entendido como el complejo lumbopélvico-cadera, provoca mejoras en la activación del trapecio y del serrato anterior. Es decir, también vemos con resultados electromiográficos cómo el abordaje directo del complejo lumbopélvico, de la estabilidad en concreto, con ejercicios propuestos por McGill, por Hodges, etcétera, nos mejoran tanto el timing como el nivel de contracción voluntaria máxima de estos tejidos, ¿no? Por tanto, en muchas ocasiones, cuando os enfrentáis a pacientes con dolor de hombro que quizá tengan mucha kinesiofobia, que quizá tengan mucho catastrofismo y no os vayan a permitir hacer un abordaje directo en la estructura escapulohumeral, podéis empezar trabajando a distancia desde esta región anatómica, ¿no?, desde este complejo. Por último, fijaros cómo la estabilidad lumbopélvica es necesaria para la transmisión de fuerzas a los miembros superiores. Esto es algo que ya ha sido demostrado en diferentes estudios, los últimos de ellos han sido descritos en 2017, pero sabemos claramente que la base, el fulcro, el asentamiento principal de las palancas del miembro superior nace de esta estructura, ¿no? Por tanto, como os digo, es una buena vía terapéutica para las fases iniciales de muchos pacientes que tengan asociado un alto nivel de catastrofismo. Paralelamente, a nivel de la columna dorsal, fijaros cómo un rango de movimiento reducido en el raquis torácico puede tener un efecto importante tanto en la aparición como en el agravamiento del SHAPS, reduciendo en la mayoría de los casos el rango de movimiento no doloroso del hombro, ¿no? Fijaros que para una movilidad completa bilateral del hombro, para llegar a esos 180 grados, necesitamos 15 grados de movilidad de extensión torácica. De hecho, nos encontramos que en pacientes con hipercifosis estructurada, bien sea por una osteoporosis, por un patrón postural incorrecto, por una enfermedad de Scheuermann, es decir, cualquier patología del raquis torácico que conlleve una pérdida de extensión, vemos cómo estos pacientes tienen un factor de riesgo añadido para poder sufrir un SHAPS, ¿no? Por tanto, sí que va a ser muy importante conservar en pacientes con dolor de hombro la extensión torácica, bien sea a través del ejercicio activo o bien sea a través de técnicas de terapia manual accesoria, ¿no? Si hablamos de la elevación del brazo unilateralmente, se requieren aproximadamente 9 grados de extensión, ¿vale? Por tanto, en definitiva, tener en cuenta ya dos cosas fundamentales en el abordaje de estos pacientes. Por un lado, el trabajo de la estabilidad lumbopélvica y, por otro lado, el trabajo de la extensión torácica, tanto con terapia manual como con ejercicio activo.
Finalmente, a nivel del hombro, vamos a ver que la escápula va a ser el soporte fundamental para la buena cinemática glenohumeral. Veremos la importancia que esto tiene un poquito más adelante, ¿no? Pero el posicionamiento neutro, esa posición estática y dinámica de la escápula a lo largo del movimiento del paciente, de tanto a la flexión como a la rotación externa y ABD, conocida como el ritmo escapulohumeral, va a ser fundamental. En el momento que se pierde el control, la estabilidad de la escápula durante el movimiento del miembro superior, vamos a ver que no solo esto puede desencadenar un factor de riesgo para producir SAPS, sino también otras patologías del miembro superior como las epicondilalgias, por ejemplo, tendinopatías del palmar mayor, del supinador largo. También podemos encontrarnos problemas del túnel carpiano más asociados a un desequilibrio de los interfaces por los que pasa el nervio, más que por un compromiso directo del canal medular, etc. Además, la musculatura estabilizadora escapulohumeral orienta la glenoides para este movimiento. Por tanto, ya no solo hablamos de la posición estática de la escápula desde el punto de vista articular, sino que el tejido blando, la musculatura que la estabiliza y que la controla en la dinámica, va a ser fundamental mantenerla en equilibrio. Fijaros que aquí se establece una nueva relación, ¿no?, con lo que os comentaba antes de la región lumbopélvica. Si no podemos empezar a trabajar los estabilizadores escapulohumerales, principalmente trapecio inferior y superior y serrato anterior, en un paciente con dolor de hombro porque se encuentra en fase aguda, bueno, podremos empezar a dar fuerza a estos tejidos desde la estabilidad lumbopélvica, ¿no?, por sinergias. Ahora bien, una vez que hemos enfocado el contexto de la patología, ¿no?, y qué relación tienen otras áreas funcionales en el propio SAPS, vamos a meter de lleno ahora directamente en la estructura escapulohumeral, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacemos todos, ¿no?, es, ¿tiene el acromion una relación directa con el desarrollo de este síndrome? Bueno, pues la literatura científica nos explica lo siguiente, ¿no? Sabéis que el tipo de acromion que genera mayor compromiso es el acromion en gancho, conocido en la literatura como el tipo 3, ¿vale?, que tiene un gancho inferior. Y fijaros cómo la literatura nos confirma que existe una escasa correlación entre la forma y los síntomas acromiales. Fijaros cómo en pacientes que tuvieron seguimiento a 2 años y medio sometidos a descompresión subacromial y bursectomía no mejoraban más que los que solo habían sido sometidos a bursectomía. Es decir, que sí que puede generar un factor de riesgo, pero este porcentaje es mínimo y en muchas ocasiones, si restablecemos el tejido periarticular a ese acromion, esa bursa, esa cápsula, ese tendón, esa musculatura, lo que nos vamos a encontrar es que el síntoma del paciente mejora significativamente, ¿no? Por tanto, ¿cuánto de importante es tener en cuenta este dato? Pues inicialmente para la literatura científica no es un dato muy relevante, más allá de pacientes que con el tratamiento conservador, con el razonamiento clínico y con la evolución que hayan tenido en el tratamiento con terapia manual, no hayan tenido un resultado de éxito. Bien, por otro lado, ¿cuáles son los factores contribuyentes, ¿no?, a esta patología? Por un lado, vamos a tener la edad de los pacientes. La postura también va a ser fundamental. Principalmente, estos dos datos se correlacionan por el dato que os comentaba antes, ¿no?, que era la flexión torácica. Cuando perdemos extensión torácica, normalmente asociado a un proceso de patologías degenerativas por el envejecimiento, como puede ser una osteoporosis o un Scheuermann o una claudicación de la parte anterior del cuerpo por sobreestrés mecánico, lo que nos vamos a encontrar es que esto predispone mucho a los pacientes a sufrir patología subacromial. También, por otro lado, vamos a tener las malformaciones, obviamente, y la inestabilidad, uno de los diagnósticos más importantes para diferenciarlo en consulta, ¿no? En muchas ocasiones vemos que tenemos delante un paciente que sufre síndrome subacromial y lo que tenemos que intentar en el diagnóstico es establecer cuál es la primera vía terapéutica que tenemos que abordar, ¿no? En muchas ocasiones vamos directamente al trabajo de la estructura musculoesquelética cuando lo que nos encontramos es una inestabilidad glenohumeral importantísima o una distinesia, y principalmente ahí va a ser el ejercicio activo quien nos va a ayudar más, ¿no? Bien, en este sentido, algunas de las hipótesis causales que tradicionalmente se han relacionado con el síndrome de dolor subacromial, bueno, en la imagen no lo veis, pero es una abrasión principalmente de la cápsula que envuelve el manguito, ¿no? Esta era una de las hipótesis que inicialmente tenían
mayor impacto científico. Hoy en día esto está descartado por la literatura. En revisiones más actualizadas, esta última que os he puesto de 2015, ya nos descartan que esta pueda ser una vía causante o una hipótesis causal del síndrome de dolor subacromial. Sin embargo, si se mantienen otras tres que van a ser muy relevantes para la literatura, por un lado la cinemática y el timing escapular, esas discinesias que os adelantaba anteriormente. Por otro lado, cambios en el sistema nervioso central. Antes mi compañero os ha estado hablando, ¿no?, de los pacientes que sufren dolor, cómo esas variables psicosociales pueden influir mucho en la evolución y en el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Si ese sistema nervioso central ya parte de una situación de hipervigilancia, de una situación de desequilibrio, etcétera, etcétera, vamos a ver que por muy buenas técnicas que apliquemos en ese paciente, la evolución no va a ser la esperada, ¿no?, si no controlamos alguna otra variable. Y en tercer lugar, la necesidad de un soporte dinámico de las estructuras capsuloligamentosas. Es decir, en muchas ocasiones nos olvidamos de ese sistema estabilizador pasivo en consulta y va a ser muy importante tenerlo en cuenta, principalmente corrigiendo esa zona neutra escapulohumeral de la que antes os hablaba, ¿no? Pacientes con hombros muy enrollados, veremos más adelante que van a tener un factor de riesgo fundamental, ya no solo para sufrir el síndrome, sino también para tener un porcentaje de recaída muy alto. Bien, pues una vez que tenemos controladas las posibles causas, ¿cómo abordamos la evaluación en estos pacientes en la consulta diaria? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de dónde puede estar viniendo ese SAPS en ese paciente, ¿no? Y la literatura científica nos marca muy claramente las vías, ¿no?, que tenemos que analizar. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta si el SAPS del paciente puede venir por un patrón o síndrome cruzado superior descrito por Handa hace ya algunos años, pero que todavía se mantiene como un diagnóstico certero desde el punto de vista funcional, ¿no? Básicamente hablamos de un desequilibrio muscular, ¿no?, entre cadenas posteriores y anteriores a nivel escapulohumeral, como veis en la imagen. Cuando nos encontramos con un paciente que padece un síndrome de dolor subacromial y paralelamente viene con este patrón postural, podríamos decir que este factor está siendo un factor de riesgo que puede estar influyendo de alguna manera, ¿no?, en la patología. Obviamente aquí tendremos que hacer terapia manual para esa modulación del dolor, para corregir el síndrome doloroso del paciente, pero no podemos olvidarnos de uno de los posibles factores causantes, que es la postura, ¿no?, trabajando principalmente o bien desde el ejercicio activo o bien con técnicas de visualización, terapia de lateralidad, etcétera, si nos encontramos ante un paciente con mucha kinesiofobia. Bien, la segunda hipótesis causal fundamental en el SAPS es la inestabilidad, ¿vale? Viéndola desde dos puntos de vista. Por un lado, la inestabilidad glenohumeral y por otro lado, la inestabilidad escapulotorácica o la discinesia escapular. Si tenemos en cuenta la inestabilidad glenohumeral, hablamos de la incapacidad para que la cabeza del húmero se mantenga centrada, ¿no?, en la glenoides ante un movimiento activo del miembro superior. Principalmente esto se correlaciona, por un lado, con una excesiva laxitud tanto de la cápsula como del resto de elementos estabilizadores pasivos, también por una concavidad glenoidea inadecuada, una hipoplasia de la glenoides. Esto normalmente suele ser un desarrollo madurativo incompleto en el desarrollo del paciente a nivel de su adolescencia y de su niñez, un desequilibrio muscular y una falta de control motor, ¿no? Por tanto, bueno, cuando nos enfrentamos a un paciente que además de ese síndrome doloroso subacromial, hacemos los test de inestabilidad glenohumeral que vamos a ver a continuación y estos test nos marcan o nos confirman este diagnóstico de inestabilidad glenohumeral, tenemos que abordar al paciente además de con técnicas de terapia manual, también con técnicas de ejercicio activo, ¿no? En muchas ocasiones incluso entrando por esta vía en primer lugar, ¿no? Porque en ocasiones, por más que tratamos, el paciente lo único que nos dice es que el dolor se amplifica, pero no conseguimos estabilizar, ¿no?, ese equilibrio del analgésico. Bien, ¿cuáles son
los diagnósticos por inestabilidad glenohumeral que nos podemos encontrar, ¿no?, en consulta. Pues sabéis que son Bankart, la inestabilidad congénita, el síndrome de Hill-Sachs y el SLAC, ¿no? Estos son los diagnósticos médicos que generalmente vienen confirmados con una resonancia magnética, pero que nosotros vamos a tener también una serie de test ortopédicos, veremos a continuación, que nos pueden dar un patrón, ¿no?, como el ritmo escapulohumeral. Paralelamente, el segundo factor de inestabilidad que nos podemos encontrar en el síndrome doloroso de hombro es la discinesia, ¿no?, entendida como una pérdida de sincronía normal en el complejo articular escapulotorácico, ¿no? Aquí lo que nos vamos a encontrar es que la literatura manifiesta 4 factores que amplifican o agudizan el síndrome doloroso. Por un lado, factores óseos, acromiales, como os decía antes, aunque en un porcentaje muy pequeño, factores articulares, sobre todo procesos artrósicos en pacientes de mediana edad o pacientes con toma de corticoides o medicaciones de larga duración, factores neurológicos, ya no solo por una patología neurológica de base, sino más bien por una hipervigilancia y hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Es decir, aquí vemos que pacientes, por ejemplo, con niveles elevados de cortisol en sangre de forma sostenida, empiezan a desencadenar una respuesta del sistema nervioso central muy exacerbada, manteniendo la experiencia dolorosa, ¿no?, aunque el daño tisular ya no esté siendo tan importante en una primera fase. Y por último, problemas en el tejido blando, ¿no? Estos son los 4 factores a tener en cuenta en esas discinesias. Y en base a eso vamos a tener una clasificación científica, ¿no?, de los estadios de esta patología, denominados estadios de NIR, que van a clasificarnos más en bursitis, en una tendinosis o en una rotura del tendón, ¿no? Este es el diagnóstico que generalmente nos llega a consultas si previamente han sido evaluados por un traumatólogo especialista. Para nosotros realmente el abordaje, el tratamiento en muchas ocasiones se va a basar más en los signos y síntomas del paciente. Es decir, veréis que las pruebas complementarias en este tipo de síndrome, bueno, va a ser importante tenerlas en cuenta en un porcentaje, pero en la mayoría de los casos no nos van a dar una información certera de qué es lo que tenemos que hacer o de si esa lesión que se ve en la prueba realmente es la causa principal del dolor del paciente, ¿no? Desgraciadamente, las pruebas de imagen tienen una evidencia pequeña en el diagnóstico o por lo menos en el tratamiento, ¿no?, como fisioterapeutas en esta lesión. En tercer lugar, además de la inestabilidad y del síndrome de cruzado superior, vamos a tener las tendinopatías calcificantes, ¿no? Es decir, se asocia que pacientes con tendinopatías calcificantes suelen sufrir hombro doloroso. La pregunta también secundaria que nos tenemos que hacer es, oye, ¿aumentan el riesgo de rotura del manguito rotador estas tendinopatías calcificantes? Bueno, pues la literatura nos confirma que no se ha determinado una relación significativa entre la tendinopatía calcificada y la rotura del tendón del manguito rotador. Fijaros cómo pacientes con tendinopatía calcificada que han sido ingresados o evaluados con dolor en el hombro no han demostrado un mayor de riesgo de rotura en el manguito en función de la resonancia magnética comparativamente a pacientes con dolor en el hombro sin esta calcificación en el tendón, ¿no? Por tanto, bueno, hay que tener en cuenta realmente en la consulta si hay una calcificación en el tendón. Por supuesto que sí, habrá un porcentaje de pacientes donde este signo evaluado en la prueba complementaria tenga una relevancia, pero por supuesto no va a ser el 100% de la causa de dolor del paciente, ¿no? De hecho, vemos como trabajando en consulta a los pacientes, tanto la estructura muscular como la estructura articular, sin necesidad de haber hecho un trabajo directo en la calcificación, los pacientes recuperan la funcionalidad completa, son completamente asintomáticos y esa calcificación existe en la zona, ¿no? La pregunta sería, oye, ¿por qué esta calcificación nos ha llegado, ¿no? Y aquí la literatura, bueno, tiene múltiples hipótesis. Claro que las cargas mecánicas mal gestionadas, claro que el desequilibrio artromuscular va a ser importante, pero también otros factores ya empiezan a relacionarlo en ciertos estudios de investigación, ¿no?, como los trastornos de microbiota intestinal, pacientes con patologías autoinmunes, etcétera, etcétera, ¿no?, más relacionados con problemas del sistema nervioso. Bien, en cuarto lugar, algo que tenemos también que analizar en la consulta antes de hacer el abordaje directo con terapia manual en estas lesiones
bueno, cuáles son las variables psicosociales y cómo las puedo evaluar en la práctica clínica en pacientes con dolor de hombro, ¿no? Hay una serie de cuestionarios, de escalas que también utilizamos en investigación, pero que, ¿por qué no utilizarlos en la práctica clínica en pacientes que tienen un dolor de larga duración, que están muy cansados de ir de un profesional a otro y que realmente tienen que enfrentarse cada día a un diagnóstico diferente, ¿no? Porque no tienen un abordaje muy integral del proceso. Pues nosotros, de hecho, en la consulta los utilizamos habitualmente. Por un lado, tenemos el SPADI, ¿vale? Que nos va a evaluar el índice de dolor y de discapacidad del hombro, ¿no? Y esto está más en la línea de, oye, cómo el paciente siente la patología, cómo el paciente percibe el proceso, en qué le limita a él de forma individual esta lesión en su día a día, ¿no? De aquí vamos a poder sacar mucha información, ¿no? En cuanto a qué impacto tiene este dolor en el paciente, ¿no? ¿Cuál es su objetivo cuando viene a consulta con nosotros? ¿Cuál es su prioridad terapéutica, ¿no? A veces para nosotros, como profesionales sanitarios, el dolor es el síntoma principal, ¿no? Y es nuestra prioridad terapéutica, pero todos nos encontramos en la consulta cada día como a veces es la o es que no pueden dormir por el propio dolor, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones tendréis que valorar estos cuestionarios para tener en cuenta las características individuales del proceso doloroso de ese paciente. Por otro lado, vamos a tener el cuestionario DASE, ¿vale? Que es el de discapacidad del brazo, del hombro y de la mano. Este nos hace un abordaje un poquito más integral del miembro superior. Pues, ¿por qué? Porque hay muchos pacientes que probablemente comenzaron en su proceso con un problema en el carpo o incluso en el codo y acaban derivando un proceso de hombro doloroso, ¿no? Entonces es interesante evaluar esa película, historia clínica previa que tenía el paciente. Y por otro lado también tenemos el Quick Task, ¿vale? Que es un cuestionario un poquito más corto que nos va a evaluar la capacidad de ejecutar ciertas actividades, es decir, está más relacionado con la evaluación funcional del paciente ante movimientos del miembro superior en su día a día, ¿no? Por tanto, fijaros cómo hacen preguntas muy sencillas, ¿no? Lavarse la espalda, utilizar un cuchillo para cortar la comida, es que son actividades que los pacientes generalmente sienten como con mucha incapacidad y sobre todo con mucha desesperación, ¿no? Es habitual encontrar a las mujeres que nos dicen, es que no puedo ni abrocharme el sujetador, ¿no? Por la mañana. Entonces, bueno, este grado de incapacidad al final incrementa su nivel de ansiedad basal, su nivel de catastrofismo y lo único que va a generar es un mantenimiento de la lesión, ¿no? Entonces, sacar este tipo de datos va a ser fundamental para tener un diagnóstico integral del paciente, ¿no? No solamente con respecto a la estructura. ¿Hacia dónde nos dirigiríamos una vez que hemos hecho este análisis? Pues hacia una segunda fase de la evaluación. Y en este sentido, lo primero es, oye, ¿son los test ortopédicos efectivos en el diagnóstico del SAPS? ¿Realmente los test ortopédicos que manejamos en nuestro día a día van a ser efectivos? ¿Cuáles son estos test ortopédicos, los que están descritos, ¿no? Por la literatura científica en la terapia manual? Pues vamos a tener principalmente el test de NIR, el test de Hawkins, el test del arco doloroso, el test de Jocum y el test de Hove, ¿vale? Son test que seguramente muchos de ellos los vais a conocer. El tema es, bueno, ¿qué grado de sensibilidad y de especificidad tiene? Es decir, ¿qué grado de validez tienen estos test en la consulta, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que a lo mejor un test nos ha dado negativo y por eso descartamos un diagnóstico y realmente si trabajásemos la estructura en esa línea encontraríamos buenos resultados. Cuando hablamos de la sensibilidad, simplemente por recordaros el concepto, cuando hablamos de que un test tiene alta sensibilidad, bueno, pues la capacidad del test para detectar la enfermedad en sujetos enfermos, ¿vale? Y por otro lado, la especificidad sería la capacidad del test para dar como casos negativos los casos realmente sanos, ¿no? Teniendo en cuenta esta nomenclatura, vemos cómo los test ortopédicos para la evaluación del hombro doloroso, bueno, tienen unos niveles elevados de sensibilidad, pero la mayoría de ellos tienen una baja tasa de especificidad, es decir, que la literatura científica nos confirma que la validez de estos test van a ser más fiables cuando acumulamos varios de ellos. Es decir, que de forma individualizada, uno de estos test por sí solo no sería suficientemente fiable como para tomar su resultado como 100% objetivo, ¿no?
Por tanto, en la práctica clínica será fundamental realizar varios de estos test con un resultado positivo también en varios de ellos para confirmar el diagnóstico. Y si nos vamos a las pruebas de imagen en esa evaluación, bueno, pues tenemos que alrededor del 85% de los diagnósticos que nos llevan a consulta, desde el punto de vista médico, se basan en pruebas de imagen, ¿no? Bien sea por una radiografía, por una eco, un TAC o una resonancia magnética. Bueno, para nosotros esto no es criticable bajo ninguna de las perspectivas, ¿no? Hablabais antes de esta confrontación, ¿no?, que a veces tenemos dentro del sector y con otros profesionales sanitarios. Bueno, al final la sinergia profesional es el camino, ¿no? Y hoy en día cada vez lo tenemos más claro, pero al final el diagnóstico médico con pruebas de imagen es la vía terapéutica que en muchas ocasiones ellos tienen de forma más objetiva. El tema es que nosotros en consulta tenemos que tomar esos resultados haciendo un buen razonamiento clínico, ¿no? El cuánto de importante es este dato según la anamnesis que yo he hecho paciente y según los test ortopédicos y funcionales que le he evaluado, ¿no? ¿Tiene sentido tener este dato en cuenta? ¿Hasta qué porcentaje o no? La literatura científica y las guías médicas también así nos lo establecen, ¿no? Hay tres fases o tres entidades para las que sí que tiene sentido, obviamente, tener en cuenta el resultado de la prueba de imagen, por un lado en la detección de fracturas y de grandes traumatismos, por otro lado en eventos traumáticos un poco agresivos, como veis en la siguiente imagen, y en tercer lugar para dolores y disfunciones que no cuadran con la exploración o con el razonamiento clínico, y esta es la más interesante para nosotros, ¿no? En muchas ocasiones nos llegan a consulta pacientes que no tienen a lo mejor una sanidad privada paralela, están dentro del proceso de la sanidad pública y las pruebas de imagen en muchas ocasiones se les dilatan mucho. Oye, no trabajamos con estos pacientes hasta que tengamos un resultado objetivo, pues obviamente no. ¿Cuándo sí sería necesario quizás parar el tratamiento o esperar a tener un resultado objetivo? Bueno, pues como bien nos dice la literatura, cuando el dolor o la disfunción no cuadren con la exploración, cuando la evolución de esa técnica, de esas terapias manuales, no esté teniendo la evolución que esperamos, cuando el síntoma del paciente pueda ser un red flag, es decir, en ciertos tipos de procesos sí que será importante esperar a tener el resultado de la prueba, ¿no? Pero en la mayoría de ellos, en el 90% de los pacientes que vamos a ver en consulta, obviamente, si las tenemos, genial tenerlas en cuenta, nos darán algo de información, pero no son estrictamente necesarias para abordar al paciente. Por tanto, aquí tenemos esta relación, ¿no?, entre el modelo biopsicosocial, que es todo lo que hemos hablado hasta ahora de una forma rápida, y el modelo patoanatómico, ¿no? Dentro del modelo patoanatómico y del modelo biopsicosocial tenemos que tener en cuenta un último perfil de paciente, ¿no? Y es aquel paciente que, bueno, ya está muy sensibilizado, ya tiene un proceso de dolor de hombro crónico de larga duración, que ya no está tan relacionado solamente con un daño en el tejido, ¿no? Sabemos claramente la diferencia que existe entre el proceso de dolor y el daño tisular. Sabemos que en un porcentaje importante de pacientes que sufren dolor musculoesquelético, el sistema nervioso central está muy presente, nos está jugando una muy mala pasada. Entonces, en estos pacientes trabajar la estructura tendrá sentido, pero vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Y vamos a ver qué cosas más tenemos que tener en cuenta. Fijaros, en pacientes con proceso de hombro doloroso de larga duración, que tienen dolor crónico, más allá de que sea en el hombro, nos encontramos que existen hallazgos anormales en las resonancias magnéticas altamente prevalentes en ambos hombros. Es decir, estos pacientes, cuando se les hace una prueba complementaria o una prueba de imagen, vemos que hay un desequilibrio osteoarticular y muscular bilateral, ¿no? Pero ellos sufren realmente de dolor unilateral. ¿Realmente es la estructura patoanatómica la causa principal o qué puede estar ocurriendo también en este paciente, ¿no? Pues sabemos que la activación, la sensibilidad, la hiperexcitabilidad de ese sistema nervioso en muchas ocasiones es lo que está amplificando la sintomatología.
Fijaros que el dolor de hombro va a estar vinculado también a activación y perpetuación de esas variables psicológicas, como os decía antes, y para las cuales pasábamos esos cuestionarios, ¿no? En un 22,3% la depresión se va a correlacionar, lo vemos mucho en pacientes con capsulitis adhesiva, por ejemplo, la ansiedad en un 19,2%, muy implicada en el SAPS, y también en pacientes que tienen trastornos del sueño, ¿no? En un 81,5%, fijaros, por ejemplo, el dolor de hombro durante 3 meses o más fue predictor más fuerte de trastornos del sueño. Claro, al final el paciente entra en un círculo vicioso. Debido al dolor no puedo dormir bien, no dormir bien me genera mayor excitación, mayor hipervigilancia del sistema nervioso, mayor respuesta del sistema nervioso y por tanto del sistema inmunológico, y al final mi nivel de recuperación, mi nivel de curación natural, la regeneración de mis tejidos cada vez es más pobre, ¿no? Por tanto, esta es la realidad clínica, más allá de los estudios científicos, lo que nos encontramos es un paciente con un origen multifactorial en su proceso de hombro doloroso. Bien, una vez que hemos hecho una evaluación adecuada del paciente, pasaríamos a hacer una intervención terapéutica, principalmente basada en la terapia manual, ¿no? ¿Y cómo tratamos el componente articular? ¿Qué nos dice la literatura científica en este sentido? Fijaros, ¿qué nos aporta la terapia manual en cambios hacia el sistema nervioso central? ¿Cómo puede modificar eso? Fijaros, el dolor puede conducir a cambios plásticos a través de todo el conjunto del cerebro somatosensorial. Vais a ver ahora un estudio, ¿no?, con resonancia magnética, pero sabemos que existen áreas del cerebro que cuando tenemos una vivencia de dolor, cuando sufrimos una experiencia dolorosa, se agitan, se excitan de una manera importante, ¿no? Y esto genera al final un cambio maladaptativo central que cursa o que provoca el mantenimiento del dolor y la pérdida de función, ¿no? Vemos cómo la alteración articular genera claramente una adaptación disregulada del sistema nervioso central, de estas áreas cerebrales que al final nos mantienen ese proceso doloroso. Fijaros en este estudio, por ejemplo, una muestra de 53 sujetos, 2 grupos de intervención, sujetos con dolor de cuello y de hombro y sujetos asintomáticos. Se adquirieron imágenes de resonancia magnética funcional, tanto en estado de reposo, y las variables que se analizaban eran análisis de la amplitud, de fluctuación de baja frecuencia y el flujo sanguíneo cerebral. Como conclusiones a este estudio, vemos que los valores alterados de las variables en pacientes con dolor crónico cervical y con dolor crónico de hombro se observan en diferentes regiones del cerebro relacionadas con el dolor que están más activas, ¿no? Fijaros cómo vemos diferentes áreas más rojas, ¿vale?, que son las áreas que registran principalmente la experiencia de dolor, ¿no? Vemos cómo esa experiencia de dolor genera cambios directos en el sistema nervioso central. Por tanto, bien, claro que es importante trabajar y tener en cuenta la estructura patoanatómica, pero ¿qué adaptaciones se han generado ya en ese sistema nervioso en base a la evolución del dolor, a las creencias del paciente, al razonamiento clínico, a los diagnósticos que le hayan dado, ¿no? Pues esto va a ser fundamental. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde la terapia manual para mejorar esa situación de desajuste del sistema nervioso central? Pues vemos que las técnicas que aplicamos con terapia manual van a generar una estimulación del proceso de curación, van a modificar los niveles de sustancias químicas irritantes a nivel periférico porque modificamos claramente a nivel periférico la circulación sanguínea, todas esas segregaciones hormonales, proteínicas, etcétera, que están implicadas en la experiencia de dolor. Se activan además los sistemas descendentes del control del dolor, el sistema opioide endógeno que tenemos de forma directa. Existen también mejoras con estas técnicas en la psicología positiva de los pacientes, en el control de esa ansiedad, en el control de ese catastrofismo y, por último, la normalización de la actividad motora, ¿no? Vemos que después de haber hecho el abordaje con terapia manual, estos pacientes, si les pasamos esos cuestionarios de nuevo y si les hacemos una evaluación funcional de movimiento, pese a no haber trabajado o corregido directamente
el sistema nervioso central con técnicas directas, sí que desde la terapia manual podemos generar cambios, ¿no? Y bien, otra de las cuestiones es, oye, ¿qué pasa con la terapia manual y el ejercicio, ¿no? Tiene, por ejemplo, en este estudio más efecto las movilizaciones con movimientos que el trabajo accesorio con ejercicio en pacientes con SHAPS. Bueno, pues en base a estos 3 grupos de trabajo, en unos de ellos se hacía trabajo convencional, en otros se hacían terapias principalmente articulares accesorias con Mailan y con Mulligan, y vemos cómo a las 2 semanas de evolución la caída en los niveles de dolor de los pacientes es mucho más importante a aquellos que han sido tratados con técnicas manuales accesorias, analíticas, ¿no? Más allá del tratamiento conservador. Por tanto, ¿y qué pasa con esto si además implementamos el ejercicio? Pues sabemos que la terapia manual con el ejercicio como terapia combinada tiene mayor efecto sobre el dolor y la función en sujetos con SHAPS que si solo aplicamos terapia manual. Por tanto, oye, ¿por qué no hacer una intervención conjunta entre las 2 vías? Luego tendríamos que definir mejor qué tipo de ejercicio, ¿no? Pero bueno, simplemente que sí que tengáis en cuenta que en el paciente con SHAPS la terapia manual sí, la terapia manual articular accesoria sí, pero también en combinación con el ejercicio los resultados son mucho más significativos. Y en cuanto a los vendajes, ¿no? ¿Añadir vendajes tiene sentido o no? Pues añadir vendajes a nuestra intervención puede tener un efecto sumatorio en variable dolor y en variable funcionalidad. Pero es cierto que los estudios que tenemos hasta ahora son de baja calidad, son estudios muy pobres. Algunos de ellos, como el que os pongo a continuación, sí que es un estudio interesante que nos aporta conclusiones un poquito más específicas, digamos, pero bueno, es una línea de investigación que todavía tiene mucho, ¿no?, que desarrollar. En cualquier caso, sí que nos pueden ayudar sobre todo vendajes de tipo funcional, ¿no? Vendajes rígidos, sobre todo para corregir la zona neutra escapulohumeral. Paralelamente, la movilización cervical en dolor de hombro tiene sentido, es decir, bueno, quizás yo tengo un paciente que viene en una fase muy aguda, tiene mucha alodinia, tiene mucha hiperalgesia y no me tolera el abordaje directo en la estructura escapulohumeral. ¿Podemos conseguir resultados en el alivio del dolor y en el rango de movimiento a distancia desde la movilización cervical, por ejemplo? Bueno, pues se han mostrado efectos superiores en la mejora del rango de movimiento a la flexión, en la fuerza y a la rotación externa y en la intensidad del dolor en flexión en comparación con sujetos que habían tenido, por ejemplo, un tratamiento con placebo, simplemente con hacer un empuje posterior anterior unilateral cervical, ¿no? Por tanto, fijaros en sujetos con dolor de hombro posoperatorio en este caso, ¿sí? Sería una buena estrategia, no podemos todavía empezar a mover la estructura, pero sí trabajar desde la columna cervical. De la misma manera, nos encontramos pacientes o estudios que nos hablan de, oye, la manipulación torácica de Mailan, la movilización es interesante en sujetos con dolor de hombro. Vemos una muestra de 40 sujetos, un grupo se les hace fisioterapia convencional y terapia manual torácica y al segundo grupo solo fisioterapia convencional. Se evalúa dolor y funcionalidad y los resultados que tenemos es que la manipulación espinal torácica con técnicas de Mailan unida a la terapia con ejercicio conservador ha sido más efectiva que la terapia solo con ejercicio conservador, ¿no? Por tanto, sí que sabemos que la manipulación con Mailan a nivel torácico nos ofrece una vía terapéutica importantísima en sujetos con hombro doloroso. ¿Y qué pasa con la movilización torácica de Mulligan? ¿Tiene sentido también aplicarla? Bueno, pues sabemos que los snag torácicos también nos aumentan principalmente el rango de movimiento hacia la rotación interna, la rotación externa y la flexión de la cintura escapulohumeral. Por tanto, estas dos técnicas de terapia manual articular no solamente nos van a aportar una modulación en el dolor, una analgesia endógena importante, sino también un aumento de la capacidad de movimiento, ¿no?, activo del paciente. Y finalmente nos vamos al componente muscular, ¿no? Es decir, ¿qué nos aporta el componente muscular en los pacientes y su abordaje? Hablamos principalmente, por ejemplo, de la técnica de punción seca. Vemos cómo, por ejemplo, en este estudio miden a 40 sujetos, se hace punción seca en el infraespinoso, punción seca en el trapecio, con 3 sesiones cada 2 días y se evalúa dolor y función, ¿no?, incluyendo algunos de los cuestionarios que os he citado anteriormente.
Vemos en las conclusiones que la punción seca, tanto en el trapecio como en el infra, disminuyen el dolor y la discapacidad de manera estadísticamente significativa en sujetos con dolor de hombro. Y como estos estudios, pues tenemos algunos otros, fijaros este con un seguimiento a 1 año, donde evalúan a 50 sujetos, establecen grupos controles, uno con ejercicio, para principalmente esos tejidos que veis en la imagen, y otra intervención con ejercicio más punción seca, ¿no? La dosis de trabajo de la punción, el número de REL que se investigan es hasta agotar el espasmo, y en el ejercicio establecen un programa supervisado, llevado a cabo 1 vez a la semana, con una dosis de 3 series de 12 repeticiones, un par de veces al día, ¿no? Durante 5 semanas de intervención. Las conclusiones de este estudio, muy interesantes, nos ofrecen lo siguiente, y es: no han existido diferencias significativas en el dolor, ¿vale? Es decir, tanto trabajando con ejercicio como trabajando con punción seca vamos a conseguir resultados similares, los dos mejoran. Ambos grupos mostraron también, importante, la inclusión, cómo la inclusión de la punción seca al ejercicio ha sido un poquito más efectiva, ¿no? Por tanto, sí es importante tener en cuenta que el ejercicio me va a modular el dolor cuando hablamos de SAPS, ya os he dicho que es una de las terapias con más evidencia, pero la punción seca nos suma un poquito el efecto, ¿no? Por tanto, si la podemos aplicar, sería una ventana terapéutica maravillosa. En tercer lugar, veis este otro estudio, ¿no? Donde miden a 56 sujetos, también un grupo control que se hace en el infra contralateral y punción seca en el infra homolateral, ¿no? La dosis de tratamiento es hasta agotar los espasmos, y vemos cómo se obtienen mejoras tanto en el rango de movimiento como en el dolor en pacientes tratados sobre el punto gatillo-miofascial del supraespinoso homolateral principalmente. Cuando abordamos desde el lado contralateral, también se obtienen mejoras más relacionadas con la modulación del dolor por parte del sistema nervioso, es decir, trabajando contralateralmente ya liberamos una serie de mecanismos endógenos del dolor, pero cuando trabajamos localmente a la zona lesionada, esta liberación es mucho más importante, ¿no? Tiene un mayor impacto. Y finalmente el ejercicio, ¿no? Que nos aporta, que bueno, pues se reconoce como el pilar principal del tratamiento para el SAPS, esto ya incluso en las guías médicas y a nivel traumatológico está establecido. Es cierto que se debe prescribir un número mínimo de ejercicios, la mayoría de protocolos de estudios ponen 6 ejercicios en sus ECAs, pero lo importante es el tiempo de duración, y es que estos programas de ejercicio tienen que durar mínimo 12 semanas, entre 12 y 18 semanas, para que los efectos se mantengan a largo plazo una vez que hemos dejado de hacer la ejecución de los mismo, ¿no? Por tanto, importante seleccionar ejercicios que se mantengan unas 12 semanas, aunque podáis ir modificando las cargas o la dirección de movimiento, pero si los retiramos antes de esto, el factor de riesgo de recaída en la lesión es alto, ¿no? Por tanto, bueno, simplemente por haceros un resumen, en el diagnóstico y en el tratamiento del SAPS es importante barajar el componente articular con técnicas de terapia manual accesoria, no solo a nivel escapulohumeral, como hemos visto, sino también a nivel cervical y a nivel torácico. Incrementar o realizar el trabajo de la musculatura, ¿no? Cuando podamos a nivel local mejor, pero si empezamos a trabajar a distancia, también vamos a obtener resultados tanto en la modulación del dolor como en el rango de movimiento. Y en tercer lugar, la terapia activa, ¿no? El trabajo con ejercicio va a ser fundamental tenerlo en cuenta, no solo localmente, sino también a distancia, como veíamos desde ese complejo lumbopélvico-caderas y desde esa extensión torácica, ¿no? Por tanto, un abordaje más integral del paciente nos vendría de aquí. Y tener en cuenta simplemente, en definitiva, el síndrome doloroso de hombro más relacionado con otras variables, ¿no? Más psicosociales o más relacionadas con el sistema nervioso central, donde aquí el abordaje tenemos que hacer sinergias con otros profesionales, psicólogos clínicos, con técnicas de relajación, con técnicas cognitivo-conductuales que van a ayudar a estos pacientes. Así que nada, por mi parte, pues daros las gracias por el tiempo que habéis estado conmigo. Espero haberos aportado contenido interesante para vuestro desarrollo profesional. Animaros a que os especialicéis cada vez más en la terapia manual y sobre todo investiguéis en ella, que nos hace falta mucha más investigación. Y no sé si tenéis alguna duda que me queráis comentar o...
Estupenda ponencia, Alexandra, muchísimas gracias. La verdad que ha sido estupendo esta diserción de miembro superior y seguro que a nuestros alumnos de grado les ha venido fenomenal para hacer un repaso de cara a su examen de valoración también de miembro superior. Así que aquí matan dos pájaros de un tiro, aprenden y repasan un poquito. Vamos a dar unos minutitos, ¿vale? A ver si algún asistente quiere lanzarte alguna pregunta. Esperamos un par de minutos. Y bueno, también agradecerte todas Muy bien, esas Jorge. referencias a nivel de ciencia científica y sobre todo ese llamamiento a nivel de investigación, ¿no? Que también nosotros le decimos a nuestros alumnos de grado y les animamos a que cuando sean egresados, pues que continúen un poquito con esos estudios y puedan acceder a esa investigación que es tan necesaria a día de hoy. No solo es práctica, sino que también es clínica e investigación. Así que estupendo llamamiento. Totalmente de acuerdo, Jorge. Necesitamos otro impulso por ahí. A ver, David Casillas nos lanza una pregunta con respecto a la punción seca. ¿Sería efectivo realizarla en el músculo subescapular, mejor dicho, en el punto gatillo del subescapular? Sí, David. Bueno, realmente son otros muchos los tejidos que participarían, más allá de los que os he presentado en los estudios. Se trata de seleccionar los estudios que, bueno, pues dentro del impacto científico y de la metodología, bajo mi punto de vista, tienen mejor calidad, pero por supuesto que para abordar el hombro doloroso tendremos que identificar dónde reproducimos el dolor del paciente, ¿no? Dónde viene exactamente su dolor referido, en qué actividades mecánicas se amplifica ese dolor, ¿no? Esos síntomas. Entonces, tener en cuenta la evaluación, la entrevista personal y la funcionalidad del paciente, qué actividades se lo amplifican, nos llevará a saber qué tejidos tenemos que trabajar, ¿no? Entre ellos el subescapular, por supuesto, el redondo menor será un tejido fundamental también, incluso el tríceps, el deltoides, ¿no? Entonces hay otros tejidos más allá, pero es cierto que la de investigación en muchas ocasiones pues elige, ¿no?, por acotar variables, algunos tejidos concretos. Estupendo, muy buena respuesta. A ver si lanzan alguna otra pregunta. Y mientras tanto, pues me gustaría generarte a mí una reflexión, ¿no? Y es que, bueno, los que llevamos ya un tiempo en esta profesión hemos visto cómo formamos parte de ese tratamiento multidisciplinar del paciente, pero realmente nunca se nos ha tenido en consideración y apenas teníamos peso para los traumatólogos. Esto afortunadamente ha cambiado mucho y has hecho referencia también a que se incluyen ciertas guías de traumatología y ortopedia. Entonces, me gustaría que les dieses un consejo a nuestros presentes a la hora de tener esa buena relación, qué es lo que debemos hacer para aunar nuestra profesión con los traumatólogos, que para mí creo que es un punto de desequilibrio, ¿no?, que tenemos que romper. Pues sí, Jorge, la verdad que te agradezco la reflexión, porque fijaros, yo a lo largo de mi carrera también me he encontrado, ¿no?, esta confrontación al inicio. Me acuerdo, yo he trabajado también en hospital, ¿no? Ahora sí que trabajo en consulta privada, pero sí que veía como una confrontación y un clima bastante desagradable, ¿no?, entre profesionales que al final tenemos un objetivo común, que es que el paciente salga adelante en el mejor tiempo posible y que su nivel de recaída pues esté lo más controlado, ¿no?, posible también. Yo actualmente, fíjate, trabajo en un centro multidisciplinar de dolor donde además de fisioterapeutas, pues hay anestesistas, hay neurocirujanos, hay traumatólogos, es decir, tenemos especialistas médicos, también hay psicólogos, es decir, gente que está especializada en dolor y que todos tienen algo que aportar en muchos de los casos. En un proceso, pues, a veces el profesional, el fisioterapeuta en este caso, pues puede controlar el mayor porcentaje de dolor, ¿no? Pero es que en muchos otros pacientes, ¿no? Porque aquí las creencias nos varían el pronóstico y la evolución, como os he dicho. Entonces, yo creo que para establecer relaciones sanas, productivas con otros profesionales sanitarios, en concreto con los médicos, es fundamental basarnos en evidencia científica. Hay que investigar y hay que leer investigación y hay que divulgar investigación todo lo que podamos, porque de esta manera hablaremos el mismo lenguaje, que es lo que yo creo que durante años pues no hemos hecho, nos hemos equivocado. En segundo lugar, la humildad. Creo que, como decíais antes, ¿no?, el ego profesional pues a todos se nos puede escapar en algún momento, pero tener
un equipo al lado que te sepa bajar a la tierra y que de vez en cuando te haga trabajar esa humildad, ¿no? Yo esto me pasa cada vez que voy a un congreso donde crees que sabes algo y realmente te das cuenta que te queda mucho, ¿no?, por avanzar y cada vez que haces una investigación donde crees que tienes algo muy claro y realmente no, pero el que más nos enseña es el paciente, ¿no? Y este es el tercer consejo o requisito que yo creo que es fundamental, y es que el paciente es el mayor experto y el mayor maestro de su proceso, ¿no? O sea, cómo comunica su proceso ya nos va a dar las claves para establecer un razonamiento clínico adecuado, ¿no? Y aquí, si el paciente confía mucho en su médico, confía mucho en otro compañero, lo mejor es que nos apoyemos en él, ¿no?, para sacarle adelante, que cada uno ofrezca sus herramientas, pero comunicación y desde la sinergia, ¿no? Así que yo te diría eso: ciencia, humildad y comunicación profesional, fundamental. Estupenda reflexión y totalmente de acuerdo contigo, Alexandra. La verdad que esos son los pilares básicos y fundamentales de todo fisioterapeuta. Y como bien decía también nuestra rectora, no solo vamos a ser profesionales, sino que tenemos que ser buenas personas y sobre todo porque nos debemos a nuestros pacientes. Así que te agradezco enormemente tu colaboración. Ha sido un placer tenerte con nosotros, aunque sea a la distancia, en la Universidad Católica. Y bueno, pues esperamos te dejamos las puertas abiertas para que puedas siempre colaborar y estar presente en nuestra universidad. Muchísimas gracias por la Claro que presencia, sí. Alexandra. Un placer, de verdad. Un placer a vosotros y nada, encantada de haberos acompañado este ratito. Un abrazo, buen día. Gracias, buen día.